¿Cómo es posible que alguien sea tan grande que no pueda moverse por el mundo sin la ayuda de nadie? Cuando pisó el suelo, todo el pueblo pensó que había empezado un terremoto. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero solo se trataba del maestro Chu entrenando, ya que su objetivo era perder peso lo más rápido posible. Al fin y al cabo, le esperaba una gran batalla contra su enemigo. Sin embargo, bastaba con que un mosquito lo rozara para que se cayera. Así de torpe era, y no había ni rastro de ninguna batalla. Mientras daba un paseo, se dislocó el hombro. Su enorme cuerpo comenzó a caer al suelo, con tanta violencia que los platos de las mesas de las casas vecinas traqueteaban. Su ropa no duraba mucho porque ningún artesano podía fabricar un material lo suficientemente denso como para soportar la presión de su cuerpo. Cayó al suelo y se lesionó gravemente el brazo. ¿Pero siempre fue así? ¿Qué hay que hacer para llevar el cuerpo a tal estado? En realidad, no. Todo comenzó hace muchos años, cuando los dioses atacaron la gran aldea. Empezaron a hacer lo que les daba la gana, llegando incluso a quemar las casas. Nadie podía hacer frente a su poder, así que todos tuvieron que huir, dejando atrás sus hogares para salvar sus vidas. No había otra opción. Fue precisamente ese día cuando sus padres murieron en aquella batalla injusta. Su hogar quedó destruido y él quedó huérfano. Pero ahora ha viajado atrás en el tiempo para enfrentarse a los dioses malvados y resolver todo esto. Sin embargo, ha acabado en el cuerpo de este hombre gordo y debe lidiar de alguna manera con este problema. Solo tiene 6 meses para salvar la aldea y derrotar a todos los enemigos que quieren hacerle daño. Tiene que llegar primero a la gran raíz de ginseng, porque si los dioses la alcanzan antes, todo su entrenamiento y preparación serán completamente inútiles. Pero maldita sea, le llevará al menos 16 meses poner este cuerpo en forma. Simplemente no tiene tanto tiempo. Tiene que idear algo. Oded empieza a gritarle al curandero y le dice que le prometió que su hijo estaría bien y que no está haciendo nada para salvarlo. Pero entonces Chu se levanta y dice que necesita dar un paseo, porque si no, le llevará una eternidad ponerse en forma. El padre ordenó inmediatamente a los esclavos más fuertes del palacio que vinieran a ayudar a Chu a tomar un poco de aire fresco. Pero Chu rechazó la ayuda. No quería que lo llevaran en brazos otra vez, porque así definitivamente no perdería peso, así que decidió levantarse por su cuenta. Un asistente lo tomó de los brazos y comenzó a ayudarlo a caminar. Le resultaba muy difícil, ya que Chu no es precisamente ligero. Ahí está, dando sus primeros pasos. Su padre observa todo esto, y los recuerdos le inundan. Él dio sus primeros pasos a sí mismo de niño, y ahora, muchos años después, vuelve a caminar. Los cortesanos observan todo esto y se preguntan cómo es posible que durante tantos años Chu solo se haya pasado el tiempo tumbado y sentado, con todo servido en su mesa, y ahora esté caminando por su cuenta. El entrenamiento ha comenzado. El entrenador le grita que si quiere perder peso tiene que eliminar todo el azúcar de su dieta, o nada funcionará. Pero primero tienen que hacer un pesaje de control. Chu se sienta en la báscula y suben un gran número de cerdos para hacer de contrapeso. Sin embargo, la cuerda, que se supone que aguanta varias toneladas, simplemente se rompe, y Chu ni siquiera se ha movido un centímetro. Chu se da cuenta de que esto no puede seguir así, y de que conseguir el cuerpo perfecto le llevará mucho tiempo, por lo que necesita encontrar otra forma de perder peso. Y si no la encuentra en 6 meses, los dioses volverán a sembrar el caos por todo el pueblo. ¿Pero qué puede hacer? O tal vez debería considerar una solución alternativa al problema. ¿Será siquiera posible tal opción, o tendrá que pasar a la acción, o hay una salida? Bueno, claro, si llega a la gran ciudad antes que los dioses y consigue la raíz de ginseng, estos no tendrán poder suficiente para quemar toda la ciudad. Al pensar en ello, Chu comenzó a sonreír. Ahí estaba la solución a su problema y la forma de resolverlo todo rápidamente. Su risa comenzó a llenar las salas del palacio. Su asistente no entendía por qué estaba tan feliz y pensó que se había vuelto loco. Así que se apresuró a ir al palacio para llamar al sanador antes de que fuera demasiado tarde, pues el entrenamiento parecía estar pasando factura a su salud. Aquí llega el gran sanador Lin. Con solo 20 años ya había comenzado a servir en la corte, mientras que sus compañeros de clase aún estaban terminando sus exámenes. Y a los 50 comenzó a enseñar su medicina, que tuvo mucho éxito. Debía de conocer una forma de perder peso rápidamente. En cuanto Lin corrió hacia Chu, este le preguntó si tenía alguna forma de perder peso rápidamente, porque no tenía mucho tiempo para esperar. Largas sesiones de ejercicio y una dieta saludable no son lo que necesita ahora mismo. Necesita una poción que resuelva su problema. El curandero dijo que no existía tal remedio, pero que se podía aprovechar el poder del agua. Bueno, claro, pensó Chu. Para cuando llegaron al lago, los ayudantes ya estaban tirados por ahí, agotados. No esperaban que Chu quisiera ir tan rápido. ¿Por qué demonios quería perder peso?
Chu comenzó a adentrarse en el agua. No recordaba la notable flotabilidad del agua. Le resultaba bastante fácil moverse en el agua, así que decidió que valía la pena adentrarse más. Mientras avanzaba, Chu tropezó de repente. El suelo descendió bruscamente, obligándole a hundirse hasta el fondo. Con un chapoteo, el gigantesco cuerpo de Chu desapareció bajo el agua. Ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. En la superficie, solo las ondas en el agua indicaban que alguien había estado allí. El sirviente del joven amo, pensando que éste solo se estaba divirtiendo, sonrió ante la alegría de Chu. ¿Quién hubiera pensado que disfrutaría tanto nadando? Chu, sin embargo, se sumergía cada vez más en el agua, hasta donde ésta se volvía cada vez más oscura. El pánico se apoderaba de él. De repente, a uno de los sirvientes se le ocurrió una idea. Podría ser que hubiera un desnivel bajo el agua y el joven amo simplemente se estuviera ahogando. El pánico se apoderó del sirviente que se dio cuenta de la situación, pues no era ninguna broma perder a su señor de una manera tan estúpida. Chu, mientras tanto, iba perdiendo poco a poco el conocimiento por falta de oxígeno. Todo daba vueltas y se oscurecía ante sus ojos. Una visión destelló ante los ojos de Chu. Un carruaje tirado por un par de caballos que corría a toda velocidad por el bosque. Se podían ver marcas de flechas en él. Observó cómo se desarrollaban los acontecimientos como si fuera un fantasma. Una mujer sostenía a un bebé envuelto en una manta, mirándolo con tristeza en los ojos. Estaba claramente gravemente herida y se desvanecía ante sus ojos. De repente, una chica desconocida apareció junto a Chu, que estaba inconsciente. Tirando de él hacia la orilla, dejó caer su cuerpo al suelo con un terrible golpe sordo. Los sirvientes se apresuraron inmediatamente a reanimar a su joven amo. Los dos culpables se arrodillaron y miraron al padre de Chu con horror. Estaba claramente furioso e increíblemente indignado por lo que había sucedido. Parecía como si su aura hubiera tomado la forma de fuego, rodeándolo en un torrente frenético listo para incinerar a quienes habían provocado la ira del señor. Incapaz de soportar tal presión, Juan soltó que había sido idea del médico imperial, traicionándolo por completo. El padre de Chu se enfureció aún más y, desenvainando su espada, se abalanzó sobre el médico. Aún así, fue detenido a tiempo y se le impidió llevar a cabo su acto de venganza. Antes de que la situación pudiera agravarse aún más, una joven entró en la sala y atrajo la atención de todos con su voz. Inesperadamente, intervino como la voz de la razón, sugiriendo que el sanador explicara sus acciones y justificara su punto de vista. Sin perder el ritmo, afirmó que el joven estaba deseando perder peso, y que por eso le había sugerido ese método. Al oír esto, el padre Chu se recompuso, pues se había olvidado por completo de los sentimientos de su hijo. En el silencio que siguió, la voz de la joven se alzó de repente, sugiriendo que dejaran al joven nadar, ya que no se limitaba solo al arroyo. Chu yacía allí, reflexionando sobre el hecho de que casi se había ahogado en el arroyo, y sin embargo ni siquiera era el mar. Justo en ese momento, dos jóvenes entraron en sus aposentos, la que recientemente lo había salvado de ahogarse y la que se había ofrecido a entrenarlo, la hermana de su cuerpo actual. Habían venido a pedirle que fuera con ellas. Al mirar el rostro de la chica, Chu no podía entender por qué era tan hermosa, y no podía creer que pudiera estar emparentada con su cuerpo actual. La doncella de su hermana se acercó a Chu, ansiosa por ayudarle a ponerse en pie y partir por fin. Chu no creía que ella pudiera hacerlo. Incluso intentó disuadirla, ya que anteriormente habían hecho falta 4 hombres fuertes para levantarlo, y aún así, con gran dificultad. Pero para su sorpresa, ella lo puso de pie sin ningún esfuerzo. Una vez instalado en el palanquín, Chu seguía sin entender por qué los porteadores estaban tan animados. Ni siquiera parecía que este viaje les resultara difícil. No dejaba de darle vueltas al asunto. Estaba claro que aquellos tipos no eran hombres corrientes, ya que lo llevaban con tanta facilidad y sin esfuerzo. Ante Chu se desplegó una escena que lo sorprendió enormemente. Había gente cavando un hoyo, con el rostro resplandeciente de sudor, revestiendo las paredes con piedras. Al acercarse y examinar el lugar de la excavación, no lograba entender qué era. ¿Realmente estarían cavando una tumba? Su hermana le aclaró las cosas, explicándole que ya no tendría que ir al arroyo, ya que ahora tenía su propio estanque. Cuando los trabajadores vieron a Chu, se apresuraron a saludarlo. Sus rostros se iluminaron con sonrisas. Eran muy amables y cordiales. El joven no entendía por qué estaban tan contentos. Al fin y al cabo, el viejo les había explotado. ¿No deberían mostrarse hostiles hacia su hijo? Pero la gente estaba muy contenta de verlo, y las sonrisas no se borraban de sus rostros. En ese momento, Juan corrió hacia Chu, y éste le preguntó inmediatamente qué estaba pasando. En respuesta, Juan le explicó que su padre era un símbolo de integridad, y que siempre compartía comida y agua con los campesinos, sin olvidarse nunca de su bienestar. Chu reflexionó sobre todo lo que había oído y visto, porque si juntaba todos los hechos,
Al ver cómo Sung era generoso con los suministros y siempre estaba dispuesto a ayudar a los trabajadores, empezó a comprender y se dio cuenta: si hay un hombre rico con buena reputación entre la gente y a quien todos respetan, y si él es su hijo, entonces, al fin y al cabo, no necesita hacer nada en absoluto para vivir bien, ya que lo tiene todo. Ahora se le había hecho completamente claro. La astilla ardía lentamente, marcando el tiempo e indicando cuánto tiempo llevaba Chu bajo el agua. Y entonces el enorme cuerpo de Chu emergió del agua, que gracias al estanque artificial ya no intentaba hundirse hasta el fondo. Huang, por su parte, ya había preparado una enorme bola de acero con una cadena para ayudar con el entrenamiento. Una vez fuera del agua, se le sujetó un peso a Chu utilizando un aro de acero enrollado alrededor de su tobillo. Tras fijar la bola, Wang lanzó el peso al agua con todas sus fuerzas, y Chu lo siguió. La pesada bola de hierro se hundió rápidamente hasta el fondo, arrastrando a Chu con ella y sujetándolo firmemente allí. Debido a su peso, Chu no pudo adoptar la postura del loto, por lo que decidió limitarse a la meditación de pie por el momento. Concentrándose, comenzó a reunir energía espiritual, haciéndola girar en espiral y absorbiéndola. Una esfera brillante de energía dorada se formó ante Chu, creciendo a cada momento a medida que era absorbida, volviéndose cada vez más intensa. Tras haber reunido la cantidad necesaria de energía, abrió bien los ojos, esforzándose por alcanzar la máxima concentración mientras se preparaba para la siguiente etapa. Una sonrisa se dibujó en los labios de Chu, absorbió la energía espiritual y la dirigió hacia su corazón, que a su vez comenzó a hacerla circular por todo su cuerpo. Al sentir el poder de la energía espiritual una vez más, ahora podía percibir las corrientes de agua que lo rodeaban. Poco a poco, comenzó a hacerla girar a su alrededor, formando pequeños remolinos. Confiado en sus habilidades, Chu decidió ponerse a prueba con una de las técnicas. Lanzó la pierna hacia adelante y la plantó firmemente en el suelo, preparándose. La primera y más poderosa técnica Shaolin, una capaz de hacer añicos rocas a 100 metros de distancia del practicante. Al terminar su preparación, Chu extendió bruscamente el brazo en un golpe. Continuando con su entrenamiento, Chu se movía como si estuviera bailando, pasando con fluidez de una postura a otra. Sus bruscos movimientos de brazo eran como golpes de espada, cortando la superficie del agua, atravesándola sin siquiera darse cuenta. Chu realizó estocadas a la velocidad del rayo, otra técnica, la espada celestial de Kalang de Namgun. Wan, mientras tanto, se sentó en la orilla, maravillándose de cuánto tiempo podía aguantar el joven maestro la respiración bajo el agua. ¿Se había despertado un talento en él después de casi se ahogara? Y así llevaba ya un mes entero entrenando. Chu salió del agua con una sonrisa, completamente satisfecho de sí mismo. Sin siquiera recuperar el aliento, llamó a Juan. De vuelta a casa, había llegado un momento muy importante para Chu. El momento de pesarse. Juan preparó la báscula, y tras un momento de vacilación, Chu se subió a la plataforma. Y sorprendentemente, sus esfuerzos no habían sido en vano. La aguja de la báscula marcaba un número mucho más bajo que durante el primer pesaje. Una alegría incontenible embargó tanto a Chu como a Wang, que también se alegraba por su joven amo. Incapaz de contener sus emociones, Chu abrazó a Huang. Le dio las gracias, pues sin su apoyo nunca habría logrado nada en tan poco tiempo. Una vez que se calmó, Huang empezó a hablar de lo maravilloso que era que los sirvientes ya no tuvieran que estar constantemente remendando la ropa que siempre se rompía, de que sería mucho más fácil para los portadores del palanquín y de que, según los rumores, a Chu le habían rechazado en matrimonio por ser demasiado gordo. El último comentario fue innecesario. Eso fue la gota que colmó el vaso. Chu entró en una furia tremenda. Juan claramente no tenía tacto y no sabía cuándo parar. Pero lo que Juan sí entendió fue que más le valía salir corriendo. Así que salió disparado a ocuparse de sus propios asuntos. Chu se sentó a reflexionar. Al fin y al cabo, había ganado energía espiritual y perdido mucho peso. Pero eso solo era el principio. La energía espiritual es algo que las personas adquieren mediante un entrenamiento exhaustivo. Pero este camino se puede acortar consumiendo plantas espirituales, lo que por supuesto reduce el potencial de uno. Por eso Chu necesitaba ginseng virgen. Los pensamientos de Chu fueron interrumpidos por el médico, que le trajo una decocción medicinal beneficiosa destinada a restaurar sus fuerzas. Tomándola en sus manos, literalmente arrebatándosela al médico, Chu se bebió al instante toda la poción. Pero, como es bien sabido, los medicamentos suelen tener un sabor amargo. Chu se dio cuenta de ello demasiado tarde, y lo único que pudo hacer fue tirar el cuenco a un lado con frustración. Al entrar en la casa, comenzó a meditar para reunir y restaurar su energía espiritual. Respirando profundamente, Chu absorbió literalmente la energía junto con el aire. Gota a gota, Chu absorbió poder espiritual. Pronto sería capaz de enfrentarse a ese demonio. Tras meditar,
Chu comenzó a beber el caldo curativo, lo que sorprendió enormemente a Huang, que conocía el sabor de aquel brebaje. También decidió diversificar su entrenamiento, por lo que ahora Chu subía la montaña a pie. Pasaron otros 2 meses. Chu permaneció bajo el agua, continuando con su agotador entrenamiento y concentrando su poder espiritual. Pasó a técnicas más complejas, acumulando energía y liberándola con un fuerte empuje de su palma abierta, creando una poderosa corriente de agua. Al mismo tiempo, una gran ola se elevó hacia la superficie por el impacto. Al ver esto, Juan no podía creer lo que veían sus ojos. No podía creer que ese cerdo arrogante hubiera logrado usar la técnica de la palma. Eso era lo que pensaba en voz alta, ajeno a todos los que lo rodeaban. Pero Juan estaba tan absorto que en el calor del momento no se dio cuenta de que el padre de Chu había aparecido detrás de él. Y el hombre claramente no estaba encantado de oír tales cosas sobre su hijo. Agarrando la espada del administrador jefe, ya estaba pensando en hacer pedazos al hombre insolente. Pero no se le permitió hacerlo. El administrador jefe intervino. Ordenó a sus sirvientes que se llevaran a Juan a las mazmorras, salvándole así el pellejo de la ira del patriarca de la familia. El rostro de Juan, mientras lo arrastraban por el suelo como un saco de patatas, expresaba una inmensa gratitud. En su mente, le dio las gracias al administrador por tal amabilidad. El padre Chu, habiendo olvidado el reciente malentendido, estaba literalmente radiante de alegría, pues su hijo pequeño acababa de practicar artes marciales. Decidido a apoyar los esfuerzos de su hijo, ordenó al mayordomo que trajera papel, tinta y un pincel, con la intención de escribir una carta. Poco después, reunidos en la finca de los Chu, le entregaron un libro de artes marciales que ahora le serviría de guía de entrenamiento. Le entregaron la técnica del cielo divino. No era precisamente un libro voluminoso sobre artes marciales. El padre de Chu estaba muy satisfecho consigo mismo y anunció que se trataba de una técnica secreta procedente del propio Palacio Imperial, lo que sorprendió a Chu por tal influencia. Más aún cuando afirmó que solo había escrito al emperador una vez y que éste le había respondido de inmediato. En realidad, sin embargo, escribía cartas todos los días. En un momento dado, incluso perdió la fe en que el emperador le respondiera. En la corte, a Chu le presentaron a su nuevo maestro, el marido de su hermana, quien inesperadamente resultó ser un gran conocedor de las artes marciales. Chun, como se le llamaba, era bastante apuesto y no daba la impresión de ser un luchador experimentado. El padre de Chu comenzó a alabar a Chun, ya que pertenecía a uno de los mejores clanes marciales, halagando así su orgullo. Parecía como si su ego pronto atravesara los propios cielos. Chu no podía pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que, en el pasado, el jefe de este clan le habría suplicado de rodillas que le enseñara. Quizás debería decirles la verdad. Pero al imaginar lo que le podría pasar a su nuevo padre, decidió esperar. Pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Cómo legitimar sus habilidades? Si decía que había estudiado con el propio jefe del clan Dan, no debería haber ningún problema. Y atribuiría todas sus técnicas al libro, Cielo Divino, un regalo del emperador. Sería difícil de verificar. Una vez tomada la decisión, Chu se arrodilló ante Chun y le pidió que aceptara su reverencia como discípulo ante un maestro. Esto conmovió profundamente a su padre. En su interior alabó a su hijo, pues se había vuelto tan respetuoso. El entrenamiento continuó como de costumbre. Chu intentó cumplir todas las exigencias de su nuevo maestro, pero le costaba un poco dada su condición. Asumiendo la primera postura, tal y como Chun le había exigido, intentó concentrarse, pero volvió a perder el equilibrio y apenas logró mantenerse en pie. Chun descargó sobre él un torrente de indignación. ¿Cómo es posible que ni siquiera puedas hacerlo más sencillo? Atormentó a Chu y lo llevó al límite. Cuando Chu sugirió probar una postura diferente, recibió aún más críticas. Una avalancha de palabras sobre su falta de talento y su inmadurez. Eso fue la gota que colmó el vaso para Chu. No iba a aguantar ese tipo de actitud, sobre todo porque había estado siguiéndole el juego sin mostrar ningún progreso real solo para no levantar sospechas. Enderezándose y mirando de reojo al engreído Chun, decidió dejar las cosas claras ofreciéndose a poner a prueba sus habilidades de combate. La risa de Chun fue tan estruendosa que incluso los pájaros que volaban sobre la finca se sobresaltaron. ¿Cómo iba a luchar contra él un tonto sin experiencia? Chu, burlándose claramente de él y hurgándose la nariz, insinuó que Chun se había acobardado y que simplemente tenía miedo de pelear con él. Esto realmente tocó la fibra sensible de Chun. Cayendo en el infantil reto, comenzó a amenazar diciendo que una vez había formado parte de la familia Dragón. Pero las continuas provocaciones de Chu le obligaron a aceptar un combate de entrenamiento. Interrumpiéndole enfadado, ya no le importaba quién le estaba desafiando. Pero Chun dijo que no tenía intención de luchar con toda su fuerza, ya que eso no sería justo. Así que bloqueó sus canales espirituales con un golpe de pulgares en la base del cuello.
Al mismo tiempo, se ató el brazo derecho al torso. Cuando los preparativos estuvieron listos, Chun gritó que estaba listo e incluso que le dejaría dar el primer golpe. Chu no puso ninguna objeción y comenzó a concentrar su energía para el golpe. Con un repentino estallido de velocidad, se abalanzó hacia Chun, ganando impulso con cada paso. Esto sorprendió por completo a su oponente, que se había confiado demasiado. Al acercarse al alcance del golpe, Chu balanceó su brazo derecho, preparando un devastador uppercut. Lanzándose hacia arriba como un resorte, apuntó con el puño a la barbilla de su oponente, pero Chun lo esquivó, simplemente sorprendido por tal agilidad. A pesar de su falta de agilidad debido a su condición física, Chu continuó su combinación de ataque, avanzando desde el lado derecho, justo donde el brazo de Chun estaba inmovilizado. Asestó un poderoso golpe lateral que Chun no pudo esquivar. Pero Chu aún no había terminado. Remató el ataque con un golpe de revés. Tras derribar a Chun al suelo, Chu pensó que aún no le había dado una lección a ese tipo engreído, así que se cernió sobre él, listo para hundirlo en el suelo con sus puños. Chun no podía creer lo que veían sus ojos. ¡Imposible!, exclamó. A lo que Chu se limitó a responder con un gesto de satisfacción, dando a entender que al fin y al cabo era su alumno. Al mismo tiempo, Juan montaba guardia en la puerta, olfateando el aire. Para él, permanecer allí sin el descanso adecuado era tanto una orden como un castigo. Entonces Chu se acercó, llamando a Juan, y preguntándole si estaba satisfecho con su degradación y si no le resultaba demasiado fácil cumplir con su servicio, dado que se había quedado dormido en el puesto. Juan se quedó sin palabras y se limitó a preguntar por qué el joven maestro no estaba en el entrenamiento, a lo que recibió la respuesta esperada de que el maestro no podía entrenar en ese momento. El propio maestro yacía allí, todo vendado, con su esposa, que también era hermana de Chu, a su lado. Él se quejaba de que todo le dolía y le picaba, pero ella estaba feliz de que su hermano hubiera resultado ser tan talentoso. Después de decirle a Chun por última vez que descansara y que sin duda se sentiría mejor, lo dejó solo. Un carruaje tirado por caballos se acercaba a las puertas de la ciudad. En su interior, a la tenue luz, se sentaba un hombre que no emitía ni un solo sonido. Pero resultó que no estaba solo. Su acompañante, al llegar el carruaje a su destino, dijo que no veía sentido en venir él mismo. Pero él se mantuvo firme en su deseo de visitar al clan. Ordenó al cochero que los llevara a la dirección indicada. Chu paseaba por la ciudad, observando a su alrededor. Le fascinaba el mundo antes de que llegara el caos. De repente, se fijó en un grupo de hombres que discutían algo alrededor de uno de los puestos del mercado. Al contemplar una vida tan tranquila y pacífica, Chu sucumbió a los recuerdos de cómo los siervos del caos habían devastado el mundo. Su mirada se volvió vidriosa, sin ver nada ante él salvo aquellos acontecimientos. Cuando aparecieron y se apoderaron del mundo entero, la oscuridad se tragó la luz y la alegría, y ya no quedó ningún lugar en la tierra donde descansar. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por los lugareños, que divisaron al joven señor. La alegría se reflejaba en sus rostros. Se agolparon a su alrededor por todos lados, mirándolo como si fuera un animal. Les sorprendía que pudiera caminar por sí mismo sin ayuda. Algunos ni siquiera sabían que era capaz de hacerlo. Entonces, una de las chicas le ofreció carne en un pincho como regalo. Teniendo en cuenta que Chu estaba perdiendo peso y a dieta, la oferta era muy tentadora. Al ver esto, todos los residentes decidieron hacerle un regalo al joven amo, y comenzaron a traer lo que mejor sabían hacer. Al ver tanta amabilidad, Chu se sintió abrumado por la culpa, pensando que no podía simplemente aceptar todo esto y vivir una vida así. De repente, sintió la mirada intensa de alguien, pero cuando se giró, no vio a nadie. Quizás solo fue mi imaginación, pensó. Escondido en la esquina, había un hombre vestido con ropa oscura y un sombrero de paja de ala ancha. No puede haberme visto, pensó, y estaba a punto de marcharse cuando la mano de Chu se posó en su hombro, queriendo preguntarle qué hacía allí. El desconocido reaccionó con rapidez y mucha agresividad, lanzando un puñetazo a Chu. El golpe fue muy potente y rápido. Tomado por sorpresa, Chu ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El cuerpo de Chu salió disparado como si fuera un proyectil de cañón. Voló por toda la calle hasta que lo detuvo la pared de la casa contra la que se había estrellado. Cuando se calmó el revuelo, la gente pudo ver al joven tendido inconsciente entre los escombros de la pared. El agresor, sin embargo, se apresuró a escapar, saltando al tejado y huyendo. La gente le gritó que había que atrapar al intruso. Cuando Chu recuperó el conocimiento, estaba furioso, dispuesto a destrozar a su atacante con sus propias manos. La gente estaba confundida, sin saber cómo reaccionar ante el ataque ni ante el comportamiento de su maestro. Recuperando la compostura y al darse cuenta de las miradas de los curiosos, Chu se apresuró a asegurarles que estaba bien, y luego abandonó el lugar, pensando que necesitaba mejorar sus habilidades de combate. En casa de Chu,
su padre estaba hablando con su hija. Estaba muy satisfecho con los logros de su hijo, y pronosticaba que se convertiría en un gran comandante y ya pensaba en dónde colocarlo. La hermana de Chu, sin embargo, se mostró más reservada en sus sentimientos y le pidió que no le diera tanta importancia. Al fin y al cabo, era demasiado pronto para hablar de esas cosas. La sugerencia de que tal prisa estaba impulsada por el clan Namugan, con cuya heredera se suponía que Chu debía casarse, le molestó. He Namugan no había querido casarse desde niño, con la intención de convertirse en un maestro de artes marciales que no le debiera nada a nadie. Al darse cuenta del estado del hombre, ella comprendió que no era por culpa de He, se debía a la causa de la muerte de su esposa. Sus enemigos lo habían estado persiguiendo, pero mataron a ella en su lugar, y él aún se culpaba por ello. Al fin y al cabo, él era quien debería haber muerto en su lugar. Un carruaje tirado por 4 caballos avanzaba por el camino, mientras que en su interior los dos continuaban su conversación. Los miembros del clan Namugan supusieron que la conversación volvería a girar en torno al matrimonio. No circulaban los rumores más agradables sobre Chu, sobre su pereza, su peso y su falta de carácter, pero aún así continuaron su camino. Entonces, uno de los hombres señaló en una dirección. Tenían que averiguar todo sobre Chu, solo así podrían deshacerse de él para siempre. Chu estornudó. Debía de ser que alguien estaba pensando en él. Había pensado que solo era alguien admirándolo a sus espaldas. Al salir al callejón, Chu no encontró a nadie. La calle estaba completamente vacía, lo cual era bastante extraño para este lugar. Decidió mirar por todas partes, incluso asomándose al callejón, pero todo estaba vacío, absolutamente nadie. Chu no conseguía entender dónde se había metido todo el mundo. De repente, un hombre con una escoba asomó la cabeza por la esquina y le preguntó al joven qué hacía allí. Chu decidió preguntar dónde se habían ido todos los pobres, ya que siempre había habido muchos por allí, a lo que el hombre, desconcertado, respondió que el padre de Chu había construido casas hacía 20 años y había dado tierras a todos los pobres para que las cultivaran. Pero entonces Chu recordó que una vez le habían hablado de los pobres, que las paredes tienen oídos y, para ser más realistas, los pobres son los que sin duda son ignorados y de quienes se puede aprender mucho. Los mendigos se esconden en las sombras de las paredes, en cada callejón y rincón. Son los que tienen su propia red de informantes, los que han llenado el mundo entero, y se les llama el clan de los mendigos. Y entonces Chu se dio cuenta de que, dado que ahora no había mendigos allí, el clan tampoco existía como tal, y no había nadie de quien obtener información. Un hombre estaba sentado a la mesa, uno de los que habían llegado aquí en carruaje. Era el jefe del clan Namugan. Frente a él se sentaba un hombre de aspecto desaliñado, bebiendo té, lo que contrastaba radicalmente con él. En lugar del patriarca del clan, fue el hombre de aspecto desaliñado quien tomó la palabra. Supuso que necesitaban información sobre Chu para poner fin a los intentos de matrimonio y deshacerse de él de una vez por todas. Justo lo que cabría esperar del clan de los mendigos, pensó el patriarca. Pero el miembro del clan de los mendigos dijo que no podía proporcionar tal información, claramente regateando, aunque no lo admitió. El segundo hombre no podía entender por qué alguien ocultaría información sobre el hijo del erudito, especialmente el líder del clan. Pero el patriarca lo interrumpió con un gesto de la mano. Es un asunto familiar, confesó el informante. La ira de su padre podría perjudicar no solo a la rama local, sino a toda la organización. Tras pensarlo un momento, el patriarca dejó caer sobre la mesa una bolsa llena de plata, insinuando la seriedad de sus intenciones. Pero el informante se mantuvo firme. Necesitaban el permiso del jefe, de lo contrario se negarían a trabajar. El patriarca, con la expresión impasible, se quitó un anillo de aspecto lujoso del dedo y lo dejó sobre la mesa. El hijo del patriarca se quedó atónito, pues quien lo poseyera recibiría la protección total del clan Namgun. Esas cosas no se regalaban a la ligera. Chu se acercó a una casa que parecía lujosa. Era curioso que se tratara de una rama del clan de los mendigos. Su aspecto no se correspondía en absoluto con el nombre. No era de extrañar que llevara tanto tiempo buscándola. Justo cuando Chu estaba a punto de entrar, le pusieron una espada enfundada en el cuello. El guardia, llamándole gordo, se negó a dejarlo pasar, alegando que ya había invitados importantes allí. Decidido a ignorar al insolente guardia. Al fin y al cabo, ya no era un plebeyo, sino el único heredero del clan Yuchu. Chu siguió adelante. Pero tan pronto como dio un paso, recibió un golpe en la nuca con la vaina. El guardia había cruzado claramente la línea, y Chu no iba a dejar pasar eso. Con una sonrisa sanguinaria, hizo un gesto al guardia para que se acercara, con la intención de darle una lección. En una habitación desconocida, 2 hombres vestidos con ropa oscura y sombreros de paja informaban a su líder. Sus uniformes se parecían a los que llevaba el hombre que había atacado a Chu. Tras escuchar el informe,
El hombre desconocido sacó sus propias conclusiones y se quedó pensativo. Sun, ¿cómo le va a ese viejo tigre? El informante entregó al líder del clan la información solicitada sobre Chu, todo lo que habían podido averiguar desde su nacimiento hasta ayer. Al entregarle el cuaderno, le advirtió que nadie debía enterarse de esto. Arrebatándole las notas de las manos, el jefe del clan juró por el nombre del clan que nadie se enteraría de esto, que toda la historia permanecería en secreto. El informante, tras despedirse, se alejó apresuradamente. El patriarca, tras abrir las notas y sumergirse en su lectura, fue interrumpido poco después por gritos procedentes de la calle. Tras pedirle a su hijo que comprobara qué estaba pasando, continuó leyendo. El hijo del patriarca miró por la ventana y vio a Chu frente al guardia que le había golpeado en la cabeza con la funda de su espada, y era evidente que había tensión entre ellos. Se estaba formando un moratón en la mejilla del guardia a causa del golpe. Como cabría suponer, Chu había puesto toda su fuerza en él. A pesar de ello, se consoló pensando que no había estado preparado, y que por eso había dejado que el golpe le alcanzara. Chu, por su parte, siguió provocándolo, criticando cada movimiento y cada técnica que empleaba el guardia. Su kung fu era claramente inferior al de Chu. El atacante se enfadó por las críticas, pensando que iban dirigidas al estilo de su clan. No era así, simplemente era un novato total, algo que Chu no tardó en señalar. Chu también le sugirió que se limitara a pedir perdón y él lo perdonaría. No tenía sentido perder el tiempo con semejante basura. Esto fue la gota que colmó el vaso para el tipo. Saltó de donde estaba y cargó contra él, lanzándose con la espada ya desenvainada, furioso por el insulto al clan Namgun. Chu lo esquivó sin ningún problema, incluso con cierta pereza para una situación así, diciendo que, dado que el otro había desenvainado primero, él se preparaba para una pelea en serio. Retrocediendo de la línea de ataque y lanzando un golpe, Chu se abalanzó hacia arriba contra el joven, que no esperaba tal velocidad del gordo. Un poderoso golpe impactó en el torso del tipo, levantándolo medio metro del suelo y dejándolo sin aliento, lo que no precisamente lo hizo más rápido. Sin detenerse ahí, Chu agarró al tipo por el pelo y le asestó un potente golpe con la derecha en la cabeza, desequilibrándolo por fin. Luego vino otro golpe, esta vez con el pie, que estrelló al desconocido contra el suelo y levantó nubes de polvo. Levantándolo por el cuello y apretando el puño, Chu pretendía darle una lección de buenos modales, ya que el clan no había logrado hacerlo. Mientras tanto, la gente ya había comenzado a reunirse a su alrededor. Chu descargó golpe tras golpe sobre el rostro ya maltrecho del tipo, inculcándole modales al ignorante con cada golpe. Pero entonces fue interrumpido por un grito que le ordenaba detenerse, procedente de algún lugar más arriba. Al mirar hacia el origen del sonido, Chu divisó una silueta que se acercaba rápidamente a él. Tras un aterrizaje brusco, una nueva figura se plantó ante Chu. Saltando hacia atrás y dando un par de pasos, Chu acortó la distancia con su nuevo oponente. Pero el otro no esperó. Se abalanzó sobre él, acortando rápidamente la distancia y acumulando energía espiritual en su mano. Chu reconoció la técnica que estaba utilizando el hijo del patriarca. Era la palma mística del rayo explosivo. La realidad le golpeó rápidamente. En este cuerpo, Chu no podía derrotarlo. Lo único que podía hacer era evitar perder. O tal vez había otra opción. Preparándose, Chu también comenzó a concentrar energía en su mano, disponiéndose a recibir el golpe. Los oponentes se acercaban rápidamente. Un golpe así era difícil de bloquear, por lo que Chu pretendía redirigir la energía y neutralizar el impulso. Finalmente chocaron. Chu envolvió su puño con ambas manos, tratando de absorber el golpe. En ese momento, el patriarca decidió salir a investigar el ruido que provenía de allí y, por casualidad, presenció la colisión. Chu estaba perdiendo poco a poco su ventaja y cediendo. El pasado. Unas manos musculosas y llenas de cicatrices empuñaban una espada, mientras el dueño de esas manos contaba el número de golpes realizados en el entrenamiento. 29.996. 29.990. El Chu del pasado se mantenía en pie, equilibrándose sobre una pequeña tabla encaramada en lo alto de una roca afilada. Con cada golpe de su espada, el agua se apartaba a los lados a raíz de las fuertes ráfagas de viento. Incapaz de mantener el equilibrio, Chu se tambaleó hacia adelante y cayó al agua. Al fin y al cabo, la estructura bajo sus pies era extremadamente inestable. Su maestro estaba descontento. Chu no había mantenido la espada lo suficientemente firme, así que, como castigo, se le ordenó realizar otros 10.000 golpes. De noche, los dos se enfrentan en un duelo con sus espadas en medio de un campo, y el sonido de sus espadas al chocar se oye a decenas de metros a la redonda. En algún momento, la batalla llega a un punto muerto. Las espadas chocaron una vez más en el enfrentamiento. Ambos oponentes intentaron dominarse mutuamente para tomar la ventaja. Chu, sin embargo, no pudo soportar la presión y cedió ante el ataque.
por lo que recibió inmediatamente un potente rodillazo en el plexo solar. Al caer al suelo e intentar recuperar el aliento, Chu soltó la espada y miró a su maestro. El maestro no estaba contento con él. Chu suplicó clemencia de inmediato, pidiendo a su maestro que dejara de golpearlo, que lo perdonara y que le dejara descansar al menos un poco. La sonrisa de su maestro fue su respuesta, pero no reflejaba los verdaderos sentimientos del mentor. Enfurecido por la actitud de su alumno hacia las armas y el entrenamiento, el maestro se lanzó a darle una charla sobre cómo un enemigo real no le mostraría piedad, y que cualquiera que abandonara su arma no era digno de vivir. Inmediatamente lanzó un puñetazo para que la lección calara de forma más tangible. Llegó el momento. Chu esquivó el golpe y salió volando hacia atrás, cayendo de espaldas al suelo. El ataque fue realmente poderoso y no pudo soportarlo. Chu no podía entender qué había roto su concentración, porque hasta entonces todo había salido según lo previsto, y podría haber detenido el ataque, pero falló. Sus sirvientes corrieron hacia él en cuanto se dieron cuenta de lo que había pasado. Su oponente permaneció pensativo. Aunque no había neutralizado por completo la fuerza explosiva del golpe, Chu la había dispersado significativamente, y no entendía cómo lo había hecho. Chu, tras haber recibido el impacto del golpe, aunque no lo suficiente como para dejarlo inconsciente, comenzó a hervir por dentro. Las venas de sus sienes se hincharon y la rabia se apoderó de él cada vez más. Al recuperar por fin el sentido, Chu se convirtió literalmente en la encarnación de la ira, con la intención de levantar y aplastar al bastardo que se había atrevido a atacarlo. De pie, ahora rodeado de sirvientes, intentó perforar a su oponente con la mirada, pero de repente se derrumbó hacia atrás. Para entonces, el resto también había salido del edificio, incluido el informante rubio. Al volverse primero hacia el patriarca del clan, se percató de que había alguien tirado en el suelo. Era Chu, que prácticamente irradiaba furia incluso mientras yacía allí. El golpe claramente no le había sentado nada bien, por lo que tuvo que volver en sí mientras estaba tumbado. Al observar más de cerca la figura en el suelo, el informante del clan de los mendigos lo reconoció como el joven amo y se apresuró inmediatamente a acudir a ver cómo estaba. Cuando se preguntó quién se había atrevido a hacerle algo así al joven amo, la atención de todos se centró en el hijo del patriarca, y la furia era evidente en sus ojos. El joven se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él, y de que las miradas distaban mucho de ser amistosas, y miró a su padre, pero no encontró allí ningún apoyo. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, el patriarca decidió que no necesitaba la información recopilada sobre Chu, ya que claramente no reflejaba la verdadera situación. Cogió las notas y las rompió con decisión. Para entonces, el padre de Chu había llegado e inmediatamente lanzó un ataque verbal contra los agresores de su hijo. Sabía que esto podría suceder y que el clan de los mendigos estaba involucrado en todo ello. Esto asustó al hombre rubio, quien inmediatamente comenzó a poner excusas, implicando sin vacilar al clan Namgun. El jefe del clan Namgun intentó justificarse, alegando que el ataque se había llevado a cabo por ignorancia y que su hijo no tenía la culpa. Sin embargo, tales argumentos no resultaban convincentes. ¿Por qué atacar a la gente en primer lugar? El padre de Chu estaba furioso. Si no fuera porque el hombre que tenía delante era bastante influyente y podría convertirse algún día en hermano de sangre de Chu, le habrían cortado la cabeza hacía mucho tiempo. Un miembro del clan de los mendigos le susurró que se arrodillara y se la disculpara, pues el padre de Chu era un hombre muy respetado a quien incluso el emperador escuchaba. Justo cuando el padre de Chu estaba pensando en acudir al emperador para informar a su yerno, Namgun se dio cuenta de que las cosas iban mal. Esto no era ninguna broma. Arrodillándose, los dos comenzaron a suplicar perdón, tratando de encubrir el incidente, lo que solo empeoró la situación. El padre de Chu volvió a sentirse consumido por la ira. Su hijo estaba a punto de morir, y estos dos seguían aferrándose a sus pies, a su único hijo. De repente, la puerta se abrió de par en par y Chu salió disparado, intrigado por el alboroto en la calle. En su cabeza lucía un peinado que parecía haber surgido de la nada. Las chicas que pasaban por allí se divirtieron mucho con aquel peinado. Al parecer, una de las criadas se había esforzado mucho por trenzárselo de esa manera mientras Chu estaba inconsciente. Su padre, al ver que su hijo había recuperado el conocimiento, se apresuró a preguntarle si se encontraba bien. Y el informante del clan de los mendigos se abalanzó inmediatamente hacia Chu con intenciones poco claras. Al alcanzarlo, el hombre, como un perro, comenzó a saltar alrededor de Chu, encantado de que el joven amo estuviera bien. Mientras se maravillaba de la fuerza de Chu y lo colmaba de elogios, Chu solo se sentía cada vez más molesto. De forma inesperada, Chu hizo una profunda reverencia ante el hombre de cabello negro, mostrándole respeto como si fuera su hermano mayor.
Al fin y al cabo, eran parientes, y Chu tenía claramente algo en mente. Mientras se inclinaba, una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Chu. No iba a dejar pasar esto, pero eso tendría que esperar. Enderezándose, Chu decidió preguntar de qué habían estado hablando mientras él no estaba. El padre de Chu dijo que quería acudir al emperador para castigar al sinvergüenza que había atacado a Chu. No podía perdonarlo. Pero por el momento, Chu decidió calmar los ánimos saludando a su oponente, Son, de manera amistosa. Formalmente, Chu era su tío, aunque fuera más joven. El rostro de Chu se ensombreció mientras agarraba a Son por la mejilla y comenzaba a arrastrarlo por su falta de respeto. Resultó que se trataba de su aún joven maestro, quien se suponía que le daría clases más adelante. Aunque Chu era más bien un torturador, vengarse por eso era un deber sagrado. El pasado. Chu estaba luchando de nuevo contra su maestro, Son, uno de los 6 santos, que era un auténtico psicópata obsesionado con el entrenamiento. Cada vez que Chu se distraía, Son no perdía la oportunidad de darle una buena paliza con el lado plano de su espada, sin mostrar piedad alguna. Chu, ya tirado en el suelo y aferrado a las piernas de Son, suplicaba clemencia. Ya no tenía fuerzas para soportar esos golpes. Pero Son, al ver que Chu había soltado la espada de nuevo y suplicaba clemencia, se enfureció y blandió su espada como un garrote para continuar con la terapia de choque. En una batalla real, no puedes suplicar clemencia al enemigo, dijo Son, preparando otra lección para Chu. El presente. Ahora Chu comprendía la vacilación que le había impedido recibir el golpe de Son. Su cuerpo había reaccionado a ese golpe por sí solo. Tras terminar las presentaciones, todos se reunieron alrededor de una mesa en la finca de la familia Chu. Todos sentían cierta incomodidad, pero empezaron a hablar de todos modos. Chu sentía curiosidad por saber qué se había olvidado allí su hermano mayor. Chu supuso que estaban allí por la boda, pero no tenía tiempo para eso, lo cual se apresuró a decirles a todos, para sorpresa de su acompañante. Chu se negó, diciendo que aún tenía mucho que aprender y muchas cosas que resolver. Conocer a mucha gente e incluso trabajar junto a ellos para explorar el mundo, incluso más allá de las fronteras de Murim. El padre de Chu se sorprendió mucho ante esta afirmación e insistió en que el mundo más allá de Murim era muy peligroso, lleno de nada más que asesinos, bandidos y otros sinvergüenza. Chu replicó, ¿acaso Namgun es algún tipo de matón? Esto volvió a sorprender a Namgun. Ni siquiera había considerado que su padre pudiera ser así. Chu continuó diciendo que los artistas marciales tienen su propio camino. Intentó cambiar de tema, pero Namgun no supo leer la situación y no entendió en absoluto lo que estaba pasando. Chu decidió poner fin a la conversación. Tras despedirse educadamente de todos, se dio la vuelta y se marchó. Al ver a un hombre rubio llamado Hyun, Chu le hizo una señal para que se acercara, y Hyun aceptó encantado, corriendo rápidamente hacia Chu. Con una sonrisa pícara, Chu se inclinó hacia Hyun y le dijo que hablaran fuera. Los que se quedaron dentro intercambiaron miradas de desconcierto, sin entender aún lo que había pasado. Se notaba que se sentían un poco incómodos. Hyun inició la conversación mencionando el peinado de Chu, que claramente no le favorecía, pero en lugar de señalarlo, decidió halagar el pelo del joven. Chu, que acababa de darse cuenta de su peinado, se enfadó un poco y empezó a alisarse y desenredarse el pelo. Continuaron conversando mientras caminaban. Hen intentó ganarse el favor de Chu, maravillándose de su conocimiento de Murime. Chu, por su parte, recordó a sus malditos maestros que lo habían atormentado, entrenado, durante mucho tiempo. El aura de Chu se encendió con la negatividad de tales recuerdos, mientras Hen seguía adulándolo. Reflexionando sobre la situación y sus acciones, Chu decidió tomar a Son como su primer alumno. Imaginando ya cómo el chico lo atormentaría, sería una dulce venganza. Chu se quedó en la orilla continuando con su entrenamiento, con Wang de pie cerca, suplicándole que descansara un poco. Pero a Chu no le interesaba eso. Siguió adelante obstinadamente hacia su objetivo, ignorando los obstáculos. Su actitud hacia Huang había empeorado. Justo entonces llegó la hermana de Chu y también empezó a sermonearlo, hablándole de descansar y de cuidarse a sí mismo y a su cuerpo. Su doncella guardaespaldas la acompañaba. En cuanto Wang vio a la segunda mujer, inmediatamente se hinchó y se puso tan recto como una tabla. Claramente respiraba con dificultad ante la sirvienta, pero no podía sorprender a nadie. Acercándose a Chu, su hermana comenzó a advertir a su hermano sobre los peligros de Murim, ya que su madre también había perecido. Al oír estas palabras, la hermana de Chu perdió la compostura. El miedo por su familia, y por Chu en particular, la abrumó. Chu, al ver el comportamiento de su hermana, decidió preguntarle qué le pasaba, ya que aquello no era propio de ella. Decidido a apoyar a su hermana, Chu le aseguró que nada malo le pasaría ahora a su clan Yu. Él se encargaría de ello. Sonrió radiante al final de su discurso.
Su hermana se sintió gratamente sorprendida por sus palabras. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Su hermano había madurado y ya no era un niño. Estaba listo para asumir responsabilidades. Ella siempre había visto a un niño pequeño delante de ella, pero ahora que su hermano había crecido, era hora de que se diera cuenta de ello. Chu se sorprendió por estas palabras. Una esbelta figura humana saltó del agua, volando como una bala hacia la orilla. Era un joven majestuoso, de hombros anchos y complexión atlética, visible incluso a través de la ropa. No era difícil reconocer que se trataba de Chu. Es cierto que había perdido peso, pero su piel, que había estado estirada todo este tiempo, no se había tensado y colgaba en pliegues. El padre de Chu estaba preocupado. Su hijo había adelgazado tanto que no era más que piel y huesos. Parecía que se rompería a la primera caída. Chu tenía pensado irse de viaje, diciendo que pretendía quedarse con el clan Namgun. Chu justificó su viaje diciendo que quería ver a Son, ya que en cierto modo formaba parte de su familia. En realidad tenía pensado empezar a entrenar. A pesar de las objeciones de su padre, Chu ya había tomado una decisión. Tras prometer que volvería sano y salvo, se levantó de la mesa y comenzó a hacer las maletas. Sentado en su habitación, revisó las cosas que podría necesitar durante el viaje. No podía viajar con su nombre real, así que decidió adoptar un nombre de su pasado, Jin. Tras reunir sus pertenencias en un solo fardo y colgárselo al hombro, abrió la puerta de par en par, listo para nuevos logros y el viaje que le esperaba. Pero nada más salir, se encontró con una multitud de personas que lo esperaban en la salida. Huang se acercó a él y le presentó a la delegación que lo acompañaría hasta su destino. Sin duda, esto era obra del padre Chu, que intentaba al menos mantener a salvo a su hijo de esta manera. Pero esto definitivamente no formaba parte de los planes de Chu. El plan era conseguir el ginseng virgen y matar al siervo del caos, pero con tal multitud, nada saldría bien. Nadie debía enterarse de esto, porque entonces su padre armaría un escándalo y Chu no podría explicar sus acciones. No debía que lo pillaran, pero entonces a Chu se le ocurrió un plan. Primero, tenía que deshacerse de Huang. Para ello, lo invitó a tomar una copa. Chu dijo que Huang siempre lo había ayudado y protegido, y que nunca habían tomado una copa juntos antes. Oculto bajo las vendas que le cubrían el rostro, Chu sonrió con aire burlón. Cayó la noche sobre la finca del clan Yu. Era el momento perfecto para que Chu escapara. Bajo el cielo nocturno, la hermana de Chu caminaba con su doncella, enfrascada en una conversación tranquila. Había decidido ir a visitar a Chu. Cuando Chu aún estaba gordo, la criada siempre le vestía con trajes divertidos y le peinaba con estilos extravagantes. De repente, la hermana de Chu le preguntó a la criada a quién le recordaba a él, a lo que la criada respondió que, por supuesto, le recordaba a su joven señora. Tras terminar la conversación y despedir a la criada, la joven decidió continuar su camino sola. Chu, con un sombrero de ala ancha, abrió la puerta en silencio, con la intención de marcharse sin molestar a nadie. Huang yacía tendido en el suelo, tras haber consumido una fuerte dosis de alcohol y una pequeña cantidad de un veneno especial, y dormía profundamente. De repente gritó, levantando el brazo y murmurando incoherencias. Simplemente estaba hablando en sueños. El veneno en las manos de Chu disipó su energía interna, asegurando que Huang quedara incapacitado hasta la mañana siguiente. De repente, Chu se percató de que su hermana se acercaba a él. Ella habló primero preguntando, ¿ni siquiera vas a despedirte, Chu? Parecía bastante triste. Su tristeza la abrumaba literalmente, ya que su querido hermano se marchaba de casa. Chu, sin embargo, se sorprendió al verla allí. Pero entonces, de repente, abrazó a su hermano, sin intentar disuadirlo de su plan, sino simplemente pidiéndole que volviera pronto. Le dijo que si las cosas se ponían demasiado difíciles, podía volver en cualquier momento. Ella y su padre siempre estarían esperándolo. Chu se quedó atónito de nuevo. En el pasado, nunca había tenido a nadie que se preocupara por él o se inquietara así. Tras ensillar el caballo y cargar sus pertenencias en él, Chu se dispuso a partir. Su hermana le había sugerido que se llevara este caballo, un regalo del propio emperador. Saltó a la silla de montar, echó un último vistazo a su hogar, grabó en su memoria el lugar que se había convertido en el suyo y partió. Le entristecía abandonar su hogar, pero nadie más que él sabía del peligro inminente. Chu cabalgó toda la noche por el bosque cubierto de nieve, acercándose al destino de su viaje. Al amanecer, llegó a la primera parada de su lista. Acariciando a su caballo en el cuello y guiándolo hacia el pueblo, Chu ya estaba pensando en su siguiente movimiento. Lo primero era lo primero. Entró en la taberna para saciar su apetito tras el largo viaje. La comida desapareció en la boca de Chu a una velocidad increíble. Ahora que había perdido peso, no tenía que seguir una dieta estricta. Tras dejar una moneda de plata sobre la mesa y terminar su comida, Chu le pidió al dueño de la taberna que le trajera a todos los recolectores de ginseng y cazadores que conocieran bien la zona. En la sala, apenas iluminada, un grupo de personas se reunió ante el hombre,
formando filas ordenadas. Uno de ellos informó de que había descubierto la ubicación de ginseng virgen en la provincia de Hoi. Encantado, el líder de los desconocidos les ordenó que partieran. Chu se situó ante las personas que el dueño de la taberna había traído. Eran los que conocían bien la zona. Uno de ellos le preguntó cuál era el propósito de su visita, señalando que parecía muy sospechoso. ¿Podría ser un bandido? Al darse cuenta de que lo habían malinterpretado, Chu se apresuró a explicar que no era un bandido, y que las vendas de su rostro eran por un tratamiento médico. Venía de una provincia vecina. También dijo que se llamaba Jin y que solía trabajar para el clan Yu, pero que ahora estaba buscando a un antiguo asesor militar por aquellos lares. Cuando explicó que buscaba una piedra que emitía luz carmesí, los lugareños se sorprendieron por la petición y se quedaron en silencio. Una de las personas allí reunidas, a pesar de lo extraño de la piedra descrita, recordó algo. Cuando era joven, se perdió en las montañas y se topó con una piedra extraña. Según la descripción, era exactamente lo que Chu necesitaba. Poniéndose serio, se apresuró a averiguar dónde se encontraba. El hombre pensó un momento y luego dijo que estaba en la cima de la montaña Pagoda, pero claramente no era un lugar al que ir. Allí se encontraba la fortaleza de los 9 dragones, en otras palabras, un bastión de bandidos de montaña que se habían establecido allí. Esto no asustó a Chu en absoluto. Ahora estaba claro por qué nadie podía encontrar el ginseng. ¿A quién se le habría ocurrido buscarlo en la guarida de unos bandidos? Tomando de la mano al hombre que conocía el camino, Chu le pidió muy educadamente que lo guiara hasta allí, pues era muy importante. Tenía que llegar a cualquier precio. Al ver la mirada honesta y sincera de Chu, el hombre no dudó en aceptar y llevar a Chu a donde necesitaba ir. Los demás se sorprendieron por la respuesta positiva. El viaje hasta allí distaba mucho de ser seguro. Chu se alegró de que el hombre hubiera aceptado. Incluso le dio las gracias sinceramente, pues comprendía el peligro de tal viaje, tanto para él como para su guía. Caminaron durante bastante tiempo, abriéndose paso por los senderos de montaña menos cubiertos de nieve, y finalmente llegaron al lugar correcto. Ante ellos se extendía una grieta, en cuyo fondo rugía un río embravecido, tan profundo que ni siquiera se veía el fondo. Tras dar las gracias al guía una vez más, Chu le preguntó dónde exactamente había visto la piedra. El hombre señaló la dirección. La piedra debería hacerse visible al atardecer. Esperaron hasta que el sol se acercó al horizonte, bañando los alrededores en tonos rojos y anaranjados. Ahora que el sol comenzaba a ponerse, toda la zona se tiñó de carmesí, y la nieve reflejaba aún más la luz del sol poniente. Y cuando el sol ya casi se había ocultado tras la cima de la montaña, Chu pudo ver algo. Delante de ellos, una de las piedras comenzó a brillar con un color carmesí. Eso era exactamente lo que Chu había estado buscando, y ahora estaba seguro. Tras agradecer efusivamente a su guía, Chu decidió darle un colgante de oro como recompensa y despedirlo por el momento, antes de que se topasen con bandidos de montaña. El hombre se sintió agradecido, sorprendido y al mismo tiempo avergonzado por el valor de la recompensa. Tras despedirse, Chu se acercó al acantilado. Al instante siguiente, simplemente saltó del acantilado directamente al río embravecido. Descendiendo en picado mientras esquivaba salientes afilados, Chu se acercó a la superficie del agua. Tras entrar con éxito en el agua helada, Chu salió a la superficie, miró a su alrededor y buscó un camino para seguir adelante. Dado que nadie podría haber imaginado que alguien cruzaría el río en invierno, Chu partió hacia la fortaleza. Al fin y al cabo, no tenía rival en el agua. Entrando sigilosamente en el recinto, Chu pudo oír a los bandidos hablando en la torre de vigilancia. Discutían sobre prisioneros y su venta como esclavos. Decidiendo no prestar atención a eso por el momento, mientras buscaba ginseng, Chu centró su energía en encontrar lo que necesitaba, pero descubrió algo más. Un bandido que había salido de la casa arrastraba a una mujer detrás de él tirándole del pelo. Sus intenciones no eran precisamente pacíficas. Arrojando a la mujer al suelo, el bandido comenzó a darle patadas y a burlarse de ella de todas las formas posibles, dando rienda suelta a su naturaleza sádica. Chu observó la escena indeciso. No podía dejarlo todo y correr en su ayuda, pero quedarse allí sentado así tampoco le parecía bien. Justo entonces una niña salió de la misma casa, con lágrimas corriendo por su rostro y aún llorando a gritos. El matón se fijó en ella de inmediato. La mujer agarró la pierna del hombre, suplicándole que no tocara a su hija. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo ser humano después de hacer algo así? Pero a ese sinvergüenza claramente no le importaba. Ya había levantado el pie para aplastar la cabeza de la mujer contra el suelo. En ese momento Chu no pudo soportarlo más. Todo su ser le exigía que castigara a ese bastardo, al que ya no se podía llamar ser humano. Una lluvia de patadas cayó sobre la cabeza de la pobre mujer, que por algún milagro seguía viva. Chu temblaba de rabia. No podía soportar seguir viendo aquello, y le daba igual haber entrado a escondidas y no haber tenido intención de montar un escándalo.
Aún así, Chu tenía sus dudas. Estaba disgustado consigo mismo, ya que el hombre ni siquiera se había dado cuenta de su presencia y seguía golpeando a la mujer. La niña no dejaba de llorar de pena e impotencia. Sentía mucha pena por su madre. Incapaz de soportarlo más, Chu dio un par de zancadas y ya estaba cerca del matón, que estaba a punto de recibir los puñetazos de Chu. Llenando todo su cuerpo de energía espiritual, Chu preparó un golpe poderoso. Ni la madre ni la niña, por no hablar del matón, se percataron de él. Todos estaban paralizados por el terror ante la situación. Pero entonces, con un solo y rápido movimiento que trazó un suave arco, el matón cayó al suelo con la cara destrozada. Chu, sin embargo, estaba molesto porque se había salpicado con la sangre de ese cabrón. Al fin y al cabo, su ropa era bastante cara. La niña quedó impresionada por cómo Chu se había deshecho del bandido. Ya no lloraba. Al contrario, sus ojos mostraban admiración por su salvador. La niña le preguntó si Chu había venido hasta allí para salvarlas, a lo que él respondió, ligeramente irritado, que solo estaba de paso. Pero la madre de la niña no compartía su optimismo y no esperaba nada de su nuevo conocido. Protegiendo a su hija con su cuerpo, preguntó, con voz temblorosa, ¿quién era él? Él extendió una mano que a la mujer le pareció la mano de un gigante que solo había venido a causar dolor. Chu se limitó a cubrirlas con su capa. Al fin y al cabo, hacía frío fuera, sobre todo en las montañas. Al darse cuenta de que Chu no representaba ninguna amenaza para ellas, la mujer se mostró más dispuesta a dialogar, y Chu averiguó por ella dónde estaban los otros cautivos. La mujer señaló un edificio junto al cual se encontraba otro bandido. El hombre se percató de su presencia, pero Chu lo dejó inconsciente con la misma rapidez. Cogió los cuerpos y los arrastró al interior de la casa para ocultarlos. Tras arrojarlos al interior como si fueran sacos de patatas, Chu se dio cuenta de que todavía había gente en la habitación. Era toda una multitud de cautivos, desde bebés hasta ancianos, todos aterrorizados. Tras decirles que, a pesar de su aspecto, Chu había venido a salvarlos, señaló detrás de él y prometió sacarlos de allí. Al enterarse por los cautivos de que había unos 50 bandidos en la fortaleza, Chu se dio cuenta de que le resultaría difícil vencerlos él solo. Aún así, podía ganar tiempo para que esa gente escapara. Chu se reprendió mentalmente por haberse metido en este lío, porque la tarea era ahora varias veces más difícil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la mujer a la que había salvado primero. Ella preguntó qué debían hacer, a dónde debían ir. Genial, al menos una persona segura de sí misma. Chu le dijo que ella guiaría a todos los demás. El matón entró en el edificio en busca de sus colegas. Perezosos, pensó, vestidos con capas y empuñando hachas. La calle estaba vacía. Al bajar la vista, vio los dos cuerpos inconscientes de sus cómplices. Mirando con aire amenazador a la multitud de cautivos, preguntó qué había pasado allí y quién lo había hecho. La gente se acurrucó en un rincón. De repente, un golpe seco alcanzó al bandido en el cuello, tirándolo al suelo antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando. Chu estaba detrás de él. Tras acabar con el matón, miró hacia la calle para evaluar la situación y trazar un plan. Afuera, Chu divisó una torre de vigilancia situada al borde de un acantilado. En la torre había un centinela, encargado de vigilar la zona. El guardia no prestaba mucha atención a su entorno, pero en el último momento vislumbró algo. Una silueta humana borrosa, difuminada por la velocidad, se acercaba a la... Chu se detuvo bajo la torre, sosteniendo una antorcha en una mano y acumulando energía en la otra para golpearla. Y así, tras haber reunido suficiente poder, Chu blandió la antorcha y golpeó la torre. Una ola de energía espiritual se extendió en todas direcciones, y las grietas se propagaron por los cimientos de la torre como una telaraña. La torre salió volando como si hubiera sido derribada por un ariete, y el centinela, que no había tenido tiempo de hacer nada, salió disparado con ella. Un grito escapó de la boca del centinela. La comprensión de que estaba cayendo en un abismo, cuyo fondo era invisible, llenó su mente. Los cautivos, que ya casi no lo eran, salieron a la calle y se dieron cuenta de que la torre había desaparecido, como si un huracán la hubiera arrancado de raíz. La destrucción de la torre, tal y como estaba previsto, fue la señal para iniciar la huida. La primera mujer rescatada guió a las demás por la ruta acordada hasta la salida de la fortaleza. Mientras tanto, Chu se dedicaba al sabotaje, derribando puertas y prendiendo fuego al mobiliario con una antorcha, provocando un incendio en la fortaleza. Lanzando antorchas, Chu prendió fuego a una casa tras otra. Ardieron como cerillas. Al fin y al cabo, la madera arde bien, y todo en la fortaleza estaba hecho de madera, desde las paredes hasta las habitaciones. Chu se situó con una casa en llamas como telón de fondo. Era el momento de armar un alboroto para que los bandidos no descubrieran la huida bajo ningún concepto. Mientras tanto, los bandidos dormían plácidamente en uno de los barracones, soñando y sin sospechar nada.
Pero entonces uno de ellos se despertó sobresaltado y su mirada se posó en lo que estaba sucediendo fuera. El olor a quemado también le llegó. Gritando que se había declarado un incendio, comenzó a despertar a los demás miembros de la banda. Estos se despertaron a regañadientes, sin comprender del todo el significado de sus palabras, hasta que se dieron cuenta. El primer miembro de la banda en despertarse ni siquiera había llegado a la puerta y salido al exterior antes de que lo lanzaran inmediatamente de vuelta a las profundidades del barracón. Cuando los bandidos dirigieron la mirada hacia la entrada, vieron a un hombre con la cara envuelta en vendajes, sosteniendo una antorcha. Era Chu. ¿Quién más podría ser? Los bandidos preguntaron, ¿quién demonios es ese? A lo que Chu respondió con calma, ¿tú qué crees? Un pirómano, por supuesto. Tras cumplir su misión, Chu echó a correr. Todo el fuerte estaba en alerta máxima y los matones, muy enfadados por haber sido despertados de esa manera, comenzaron a perseguirlo. Chu dobló una esquina con la esperanza de escapar, pero uno de los bandidos lo vio rápidamente y se lo señaló al resto. Chu corrió y los bandidos corrieron tras él. Si hubiera tenido la capacidad de reunir y absorber energía, no habría tenido que correr. De repente, un matón con una lanza irrumpió desde otra esquina, con la intención de hacer pedazos a nuestro pirómano. Chu reaccionó rápidamente, esquivó el primer ataque y se preparó para golpear. Sin reducir la velocidad, embistió con el codo al atacante, golpeándolo de lleno en el plexo solar y dejándolo fuera de combate. Chu decidió que ya había tenido suficiente de correr. La pareja tendería una trampa a los bandidos. Estaba a punto de canalizar energía hacia sus piernas para aumentar su velocidad. Tras romper la lanza del atacante, le prendió fuego. Ahora tenía 2 antorchas. Los guardias de los bandidos se encontraban en la entrada de la fortaleza, sin prestar atención a lo que estaba sucediendo. Desde su posición, no podían verlo. Justo en ese momento, una pequeña piedra voló hacia uno de los guardias, posiblemente desprendida de algún lugar. Al mirar la piedra, la mirada de los bandidos se posó en su fortaleza en llamas. ¿Realmente habían sido atacados o se había iniciado el fuego por otras razones? En cualquier caso, al darse cuenta de la situación, el hombre calvo y el de pelo revuelto corrieron hacia el interior de la fortaleza para ayudar a sus compañeros. Al mismo tiempo, al despejarse el pasillo, los cautivos, sin perder la oportunidad, también se apresuraron a huir, pero esta vez fuera de la fortaleza. Consiguieron atravesar la salida y alejarse del campamento en llamas de los bandidos de la montaña. Corrieron tan rápido como pudieron, sin siquiera mirar atrás. Sin embargo, dentro del fuerte, Chu fue atacado por la espalda por un hombre corpulento, calvo y de piel oscura que empuñaba una maza. Le asestó un golpe poderoso, pero Chu logró reaccionar y bloquearlo con su cuerpo. Chu resbaló por el suelo por el impacto, pero aún así logró mantenerse en pie, utilizando las manos para mantener el equilibrio. Sus pertenencias, sin embargo, salieron volando a lo lejos. El agresor resultó ser tuerto, con un ojo cubierto por un vendaje. El hombre calvo le preguntó enfadado quién era y de dónde venía. Chu decidió permanecer en silencio mientras los matones lo rodeaban, limitando su capacidad de maniobra. El hombre calvo le preguntó a Chu si estaba solo, a lo que éste respondió primero con cautela que sí, pero luego, tras pensar un momento y olfatear el aire, declaró que él solo bastaba para enfrentarse a gente como ellos. El calvo quedó algo impresionado. Todo ese alboroto por un solo tipo. Estaba claro que no se creía el farol de Chu. Chu estaba en mal estado. Los golpes del tipo le habían infligido graves daños, dada la cantidad de impactos y su condición. Las cosas estaban realmente mal. Mientras tanto, el calvo se volvió hacia sus subordinados. El campamento seguía ardiendo, pero nadie tenía prisa por apagarlo. Tras un discurso motivador, los matones se apresuraron a extinguir el fuego. Solo los más fuertes se quedaron con Chu, mientras todos los demás iban a apagar el fuego. De todos modos, allí no se les necesitaba. El hombre calvo decidió presentarse. Se llamaba Sosan y, como era fácil de adivinar, era el jefe de la fortaleza de los 9 dragones. Chu no tenía intención de presentarse a su vez. Sin ofenderse por la negativa a presentarse, el hombre calvo continuó diciendo que le gustaba la gente como Chu, y que le gustaría que se uniera a ellos. Al fin y al cabo, no todo el mundo se atreve a colarse en un campamento de bandidos. El hombre calvo siguió insistiendo con su persuasión. Al fin y al cabo, su banda se vería muy reforzada con la incorporación de Chu. Chu, decidiendo ganar tiempo también, se sentó en el suelo y preguntó si realmente le estaban ofreciendo un puesto como bandido de montaña. Chu fingió estar sumido en sus pensamientos, frotándose la barbilla, pero en realidad estaba acumulando energía espiritual. El calvo no paraba de hablar de lo difícil que era encontrar a la gente adecuada en estos tiempos, y de que Chu sin duda merecía una recompensa. Le ofreció pasar por alto el incidente del incendio, y poner a Chu al mismo nivel que su círculo más cercano. Pero Chu permaneció en silencio, sin importarle lo que dijera el calvo.
¿Por qué iba a escucharlo siquiera? Solo estaba ganando tiempo. El grandullón no aguantó que lo ignoraran durante tanto tiempo, así que estalló cuando Chu respondió que le parecía genial. Pero, levantándose, preguntó, ¿desde cuándo un lobo tiene que servir a un chucho? Se había recuperado un poco y quería provocar a los matones. El calvo entró en cólera. Se le hincharon las venas y un gruñido furioso se extendió por su rostro. Chu adoptó una postura de combate y propuso un duelo 1 contra 1 para provocar aún más al líder, pero este no picó el anzuelo. Señalando a Chu con el dedo, ordenó a sus secuaces que lo hicieran pedazos. Los famosos matones se abalanzaron sobre Chu, sin mostrar el más mínimo reparo por su ventaja numérica. Un matón de pelo revuelto lanzó un rápido ataque contra Chu, blandiendo una lanza, pero Chu logró agacharse y dejó que el ataque pasara por encima de él. Ni siquiera quedó un rasguño en el cuerpo de Chu, pero su ropa estaba rasgada, junto con los vendajes que le cubrían el rostro. Ahora 3 matones atacaban a Chu. Uno luchaba cuerpo a cuerpo, lanzando puñetazos directos que Chu esquivaba. Otro, el de la lanza, y un tercero con una maza. Cuando las vendas cayeron, los matones se sorprendieron ligeramente por el aspecto de Chu, pues parecía un anciano. Los bandidos comenzaron a burlarse de Chu, lanzándole insultos sobre su aspecto. Aún así, Chu no se rindió. A diferencia de ellos, él parecía un ser humano. La provocación funcionó, pero no como él esperaba. Los matones se enfurecían por momentos. Chu saltó para esquivar otro golpe del garrote. Tras realizar una compleja pirueta en el aire, Chu contraatacó al enemigo con los pies. Pero, por desgracia, eso no fue suficiente para derribar al matón. Mientras Chu estaba en el aire, un luchador cuerpo a cuerpo lo atacó, gritando algo sobre trucos patéticos. Era gracioso oír eso de un matón. Aún así, Chu recibió un potente golpe en el torso y continuó su vuelo, ya no en la dirección prevista. Volando hacia atrás, Chu logró girar en el aire, dando una voltereta hacia atrás y aterrizando de pie. En el momento en que tocó el suelo, toda la multitud se abalanzó sobre él de nuevo, sin darle tiempo a recuperar el aliento. Los ataques llovieron sobre Chu uno tras otro. Giró como una peonza, esquivando todo lo que le lanzaban, pero aquello no podía seguir así por mucho tiempo. Uno de los puñetazos golpeó a Chu en la cara, lanzándolo de nuevo por los aires y rompiendo su concentración. Chu volaba bien, muy bien de hecho, pero como no tenía alas, su vuelo terminó con un aterrizaje. Los matones se agolparon a su alrededor como una manada de hienas alrededor de un león herido. Chu los había subestimado y ahora estaba pagando el precio. ¿Cómo iba a proteger a nadie si estaba tan débil? Pero Chu apartó los pensamientos negativos. Al fin y al cabo, había salvado a esas personas. Al menos estarían vivas y ilesas. Pero Chu tampoco tenía intención de morir en un lugar como aquel. Mientras Chu intentaba recuperar el aliento, el matón tuerto tomó la palabra. Al principio, había pensado que Chu era valiente, pero resultó que era una tontería. Señalando a Chu, les ordenó que acabaran con él. Una vez más, comenzó el baile con la muerte. Chu esquivó los golpes de los matones que se le acercaban como si fuera una corriente de agua. La técnica de los 8 pasos del inmortal ebrio fue de gran ayuda para Chu, permitiéndole evitar lesiones. Pero aún estaba lejos de su forma anterior, tras haber recibido un par de golpes. Decidido a acabar con todo de un solo golpe, Chu utilizó la técnica de los pasos ligeros y se abalanzó sobre el líder de la banda. Asestó un poderoso golpe, pero solo logró rozar la garganta de su oponente. Sin que los matones se dieran cuenta, la batalla se había desplazado hacia el acantilado, y justo cuando estaban a punto de atacar a Chu de nuevo, este saltó al abismo sin dudarlo. Lo último que vieron los gánsteres fue la mano de Chu, cerrada en un gesto familiar, con todos los dedos excepto el medio. El tuerto estaba simplemente furioso por el final de la batalla. No le gustaba nada, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Chu, por su parte, siguió cayendo al abismo, prometiéndose a sí mismo que volvería allí a por sus cabezas tan pronto como se hiciera más fuerte, por supuesto. Los bandidos miraron hacia abajo con leve desconcierto, mientras el tuerto ordenaba a sus subordinados que encontraran el cadáver del atacante. Quería despellejarlo vivo para desahogarse. Apenas había terminado el líder de dar sus órdenes cuando uno de los bandidos llegó corriendo desde el fuerte, informando de que solo había 3 cadáveres carbonizados en el edificio donde estaban los prisioneros. El hombre calvo ya estaba hirviendo como una olla. Tantos problemas por culpa de una sola persona, ni siquiera despellejarlo sería suficiente, pensó el líder de la banda. Zhoshan ordenó a sus hombres que peinaran toda la zona y encontraran a todos y cada uno de los prisioneros fugados, hasta el último. Chu, mientras tanto, seguía cayendo, girando en el aire. Primero boca abajo para frenar un poco su descenso, y luego encogiéndose al entrar en el agua con los pies por delante. Al principio, Chu temió estrellarse contra el fondo, ya que su velocidad era muy alta, pero de repente se detuvo, aunque no entendía por qué.
Habiendo perdido por completo la velocidad, Chu quedó suspendido bajo el agua. Justo cuando estaba a punto de mirar a su alrededor y averiguar qué estaba pasando, algo comenzó a arrastrarlo hacia algún lugar. Pero, literalmente un segundo después, la situación quedó clara. Lo habían detenido las corrientes de agua que se arremolinaban en un vórtice, el cual, a continuación, comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades.